la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos El río viviente. Yo creo que fue Walt Disney, aquel genio del dibujo, que empezó primero haciendo ratones, gatos y perros caricaturizados, y que terminó metiéndose en el cine en imagen real de animales, y logró algunas de las primeras y más famosas producciones en este género, quien empezó a llamar a los ecosistemas, a los parajes, como se diría antes, vivientes. Recordarán ustedes que nos hablaba en una de sus películas más famosas del desierto viviente. Efectivamente, el desierto puede vivir. El desierto como un todo, con sus arenas, con sus cielos transparentes, con sus temperaturas abrasadoras, con sus noches frías, con aquellas serpientes de cascabel que tanta ilusión nos hicieron a los niños de la época cuando las vimos atacar a las ratas canguro y cuando después eran oportunamente capturadas y devoradas por el coyote, que actuaba como una especie de caballero desfacedor de entuertos. Efectivamente, como les decía, el desierto, con todas sus criaturas, integradas en el suelo, integradas y alimentadas por el mundo vegetal, sostenidas también por la pura atmósfera y, en cierto modo, reguladas sus funciones vitales por la temperatura y la presión atmosférica, constituyen un ente y un todo viviente. Sin embargo, hay un elemento natural, hay un ecosistema, como dicen los modernos ecólogos, en lenguaje que ya está al alcance de casi todos los seres humanos, que merece quizá más que ninguno el título de viviente, al que se ve palpitar y vivir mejor que ningún otro paraje, al que se ve nacer, llegar a la madurez, al orto glorioso y finalmente a la muerte, mucho mejor que al desierto, que al bosque o a la montaña. Me refiero al río. El río está tan integrado y está tan perfectamente representado en el lenguaje común de la vida, de lo que los seres humanos entendían por vida hasta que han venido los ecólogos a decirnos que la vida es todo, que se habla ya y se hablaba del nacimiento del río y de la muerte del río en la desembocadura. Precisamente por esta razón quiero yo hoy hablarles a ustedes del río viviente. Quiero hablarles del río viviente sobre todo por una razón. No porque los ríos, como entes vivos, hayan estado
en la pluma de los más importantes poetas y literatos de todas las lenguas y en el acervo común, hablando, como les digo, de ese nacimiento del río Duero, del Tajo, del Miño o del Orinoco y de esa desembocadura y muerte de aquellos ríos. No porque en torno a los ríos se hayan afincado siempre los hombres, que cada vez que estudiamos la historia y la geografía empezamos a ver cómo las primeras ciudades que edificaron los neolíticos pobladores del fértil creciente en las cuencas del Tigris y del Éufrates, o la Roma del Tíber, etcétera, etcétera, han aparecido siempre en las orillas de los ríos. El río ha sido apetecido por el hombre. La sombra de los árboles que circundan al río, las aguas potables y cristalinas de los riachuelos de montañas, las aguas poderosas y navegables de los ríos ya en su curso medio e inferior, han atraído siempre a los seres humanos. Seguramente los primeros campamentos de cazadores paleolíticos, hace 1 millón de años, se levantaban ya en las orillas de los ríos. En las cuencas de los antiguos ríos y de los lagos formados por ríos es donde los paleontólogos, cavando detenida y pacientemente, encuentran los restos de aquellas criaturas que nos han hecho tan viejas en el tiempo y en el espacio a las especies humanas o a las especies pertenecientes a la familia humana que se han ido sucediendo en nuestro planeta. Pero por encima de estas consideraciones, de interés, diríamos que egoísta, puesto que se refieren a apetencias del hombre hacia el río, me mueve a mí hoy hablarles del río viviente, la muerte de los ríos. Estamos matando a los ríos de manera dramática e inconsiderada. Estamos transformando los cauces cristalinos llenos de vida en cauces de muerte, en vertederos, en cloacas. ¿Cuántos ríos, conocidos de todos ustedes que me escuchan en este momento, han dejado de ser algo vivo para transformarse en algo muerto, podrido y pestilente? Habría que meditar tanto sobre el hecho de que el hombre, que ha nacido como especie, como civilización, viene a ser una civilización del puro nómada paleolítico que andaba a la caza de lo que encontraba, o una civilización tan rica como la de Egipto junto al Nilo, como a las ciudades del Tigris y el Éufrates, o como a las ciudades europeas. Daría mucho que pensar el hecho de que hayamos nacido junto a las orillas de los ríos y estemos matando a los ríos. Veamos un poco cómo es la vida del río. Habría que trepar, habría que subir mucho por la falda de la montaña para llegar en una mañana de primavera al nacimiento de tantos y tantos ríos. Muchas veces nieves puras que se funden y bajan cantando por las torrenteras. Ya enseguida, inmediatamente después de nacer el río, en esa fuente que sale viva de la roca manantía o en esas aguas de las nieves fundidas, nos encontramos con que el pequeño torrente Cantarín está lleno de vida. Si un entomólogo se pusiera a buscar con un cedazo en el fondo de las arenas insectos, encontraría ya muchas formas de vida, muchas larvas que se recubren en muchos casos de una coraza que pegan cuidadosamente con una secreción de su cuerpo para defenderse de la fuerte corriente y que están allí viviendo y palpitando, pasando una etapa en la metamorfosis de su vida.
y nos encontraríamos con que para pescar, para encontrar debajo de las aguas torrenciales y movidas y transparentes esas gusarapas, esas pequeñas larvas, un pájaro impar, el mirlo acuático, llamado por los científicos Cinclus, es capaz de sumergirse contracorriente y de andar por debajo del agua. ¡Ay! Si pudiéramos ver las heroicidades, las hazañas de ese pajarillo venido de otro mundo, del mundo exterior, y metiéndose debajo del agua, andando contracorriente, manteniendo la respiración, ahuecando sus plumas para formar una especie de cámara de aire y para encontrar en sus reductos y para sacar de sus pequeños caparazones a las larvas de los insectos acuáticos. Pero un poco más abajo, donde el río de montaña empieza a estar ya poblado por los alevines, por los pececillos, en algunos casos por los descendientes de los que van a ser los solemnes, los regios y los viajeros salmones, nos encontraríamos ya con otro pajarillo que también ha hecho del río parte y fuente de su vida, el martín pescador. Este, que se deja caer como una piedra preciosa desde la rama que está siempre cerca de esa pequeña abertura negra del túnel del nido, perfora como si fuera metálico en los remansos las aguas cristalinas del joven, del infante río, y sale casi siempre con un pececillo de plata en el pico. Y a medida que el río desciende, va teniendo más vida. Nos encontramos en algunos de los pozos con esa araña que es capaz de meterse debajo de las aguas también a pescar, construyéndose una especie de campana de buzo con su pura tela, en la que va depositando burbuja a burbuja una cantidad de oxígeno que la permitirá vivir con una gran autonomía en el fondo de los pozos del riachuelo. Las truchas saltarinas, los salmones en los ríos salmoneros, y a medida que el río desciende y va dando lugar a otras especies ya del curso medio, aparecerán también muchos pájaros, como las garzas en sus distintas especies. ¡Qué bellas son las garzas! Siempre han comparado los poetas medievales la mujer hermosa a la garza real. Comparan su cuello armonioso, largo y flexible, con el cuello de la garza hierática, de ojos glaucos, capaces de perforar la superficie del agua, vestida de color ceniza, untado todo el plumaje con un polvillo y una grasa que le hace impermeable y que le da un brillo de porcelana, está allí, atisbando el paso de un barbo para perforar rauda y espontáneamente su cuerpo con el arpón de su pico y alimentarse con su proteína. Y esta garza tiene el nido lejos, muchas veces en el pantano, y atraviesa los aires para ir y para venir a pescar en el río. Y en las orillas del río, en los taludes del curso medio, están las golondrinas fluviales, que están cavando también, como los martines pescadores, sus nidos, que son pequeños túneles en la orilla. Y estas golondrinas fluviales alimentan con esos miles y millones de mosquitos cuyas larvas nacen precisamente también en las espadañas y en los carrizos y en las plantas fluviales del río. El río, a medida que desciende, a medida que se hace mayor, a medida que cobra fuerza, a medida que sus ubres se hinchan, a medida que el flujo y el reflujo de sus arterias y que los latidos de su corazón cobran más vigor, va albergando más vida, mucha más vida. Llega un momento en los sotos de esos cursos medios de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, de ese Duero por Valladolid, de ese Tajo atravesando la Extremadura, de esos ríos que en lugares que resultarían inhóspitos ponen una nota de verdor, una nota de frescura, una nota de vida, y las olopéndolas cantan en las ramas de los árboles, y los mirlos y los zorzales anidan en los arbustos, y los martines pescadores siguen volando como piedras preciosas, y toda una fauna riquísima en vida se asienta en el río, y vive de, por y para el río. Pero la vida del curso fluvial no solamente es para aquellas criaturas como la nutria o la nutria, la más bella quizá, la más juguetona, la más inteligente y la mejor dotada de todas las criaturas fluviales. Se la persiguió antaño porque se decía que consumía muchos peces,
Después se ha demostrado que la nutria se alimenta sobre todo de peces tarados y enfermos. Que la nutria sanea los ríos porque come aquellos peces grandes que se transforman en depredadores y que harían una gran sangría entre los peces pequeños. La nutria es una pieza más en el equilibrio del río viviente, que viene desde el oxígeno que transportan las aguas y que emplean los peces y los invertebrados para vivir y alimentarse, hasta la proteína de todos aquellos animales que emplean a su vez a los peces como alimento. Y ahí está el hombre. Y ahí estaba el hombre. Nunca he visto al ser humano más integrado con la propia naturaleza que personificado en un pescador de caña. En la paciencia, en la secreta pasión, en la afición sin límites del pescador, no hacia el pez o hacia el deporte de la pesca, sino hacia el río y de alguna manera hacia la naturaleza, veo yo viva y perviviente la pasión del hombre por el medio que le sustenta. Muchas veces me he atrevido a ver y a interpretar en la línea que va desde la caña hasta la boca del pez un fuerte, un eterno, un irrompible cordón umbilical que une al hombre a su planeta, a su tierra. ¿Desde cuándo pesca el hombre en las orillas de los ríos? Sabemos, por los fósiles que se han encontrado, que hace 10.000 años el hombre construía ya toscos anzuelos de hueso. Sabemos, por las espinas de los peces, de los galápagos y de otros animales acuáticos, que hace más de 500.000 de años el hombre se asentaba en las orillas de los ríos y vivía en gran manera de los alimentos que le aportaba el río. Y generalmente, quien descubre la muerte en el río, quien denuncia la muerte en el río, quien sufre la muerte en el río, es un pescador. Es un pescador que puede tener ahora 50 o 60 años. Es un pescador que empezó quizá cuando era niño, con los pies descalzos, acariciadas las plantas por las tibias arenas, metiendo las manos en los recovecos del río para encontrar un cangrejo áspero o una trucha huidiza. Después se hizo pescador legal. Fue pasando primaveras y primaveras en los días recios del mes de marzo y en los días hermosos, en los días de gloria del mes de mayo, a la orilla del río, siempre pescando, lanzando al agua con arte suprema esa mosca que va a engañar a la trucha, que surgirá del interior de las aguas como un meteoro para prenderse en el arte de la mente del hombre y venir a engrosar no un trofeo más en orden a la proteína asimilable, sino seguramente un eslabón más en orden a la cultura y a la sensibilidad del hombre cuando se acerca a la naturaleza. Y va ese pescador que durante primaveras y primaveras ha estado en la orilla del río, que ha escuchado el arrullo de la paloma torcaz o de la tórtola que está muy cerca en aquel matorral, que sabe que en aquella roca tiene los pequeños el halcón peregrino, a ver que todo esto ha ido muriendo. Un año, las aguas tenían ya una película sobre la superficie, una película como de grasa que las había quitado la tersura de espejo en la que se miraban los patos enamorados bajo las estrellas. Otro día había una gran mancha, había un gran flóculo, como de espuma, como de una espuma que no se sabe de dónde venía. Alguien dijo que habían inaugurado una fábrica aguas arriba. Alguien dijo que en el matadero del pueblo de más arriba
estaban vertiendo más cantidad de elementos orgánicos que los deseados. Alguien habló que el alcantarillado de una ciudad estaba terminando con la belleza y la pureza de aquellas aguas. Una buena mañana, el pescador madrugador que huye de la ciudad, que deja su automóvil en un soto, que se adentra por un sendero de pescadores que reciben ese nombre porque les hacen precisamente las huellas de sus pies por las orillas de los ríos y que son sagrados, puesto que la ley, la propia ley del suelo, de la posesión de la tierra, marca ya que las orillas de los ríos pertenecen a todos y que por ellas pueden pasar los pescadores que estén convenientemente legalizados. Un buen día, este hombre andarín, este hombre viejo de mirarse en las aguas, descubre que su pozo, el pozo amado, el pozo limpio de la juventud, el pozo donde sacó sus mejores piezas, está lleno de peces muertos. Se ha enterado porque ha podido olerlo cuando estaba todavía a 1 kilómetro del sitio favorito. 5 años más tarde, el pescador ya no volvió más al río, porque en el río no había peces ni siquiera muertos. En el río había desaparecido todo. El río era una vulgar cloaca. El río era como una alcantarilla al aire libre. El río ya no llevaba vida, llevaba muerte. En el río se había alterado todo, desde el contenido en oxígeno de las aguas hasta la composición de los animales monocelulares como los protozoos, hasta la riqueza en vida que ya no existe más que a niveles puramente ínfimos, a niveles de la putrefacción y de la muerte. Piensen ustedes conmigo, sin enumerarles, en la cantidad de ríos muertos que tenemos ya en España. Vayan enumerando con una música verdaderamente dramática sus nombres, las sílabas de sus nombres sonoros. Piensen en los poblados, en las civilizaciones, en los individuos, en los enamorados y en los poetas que se han mirado en las aguas de esos ríos muertos. Y piensen sobre todo que en los ríos que ahora está matando el hombre en todo el mundo, el Rin hace mucho tiempo que murió, el Volga ha muerto, los grandes ríos de casi toda Europa y de Norteamérica son entes patéticamente sacrificados. Piensen que si, como les decía, nuestra especie y nuestra cultura nació en las riberas de los ríos, si de alguna manera hemos tenido que ver algo siempre con los ríos, desde el paso de aquel Rubincón hasta el nacimiento de aquel Egipto o de aquellas otras ciudades de la antigüedad, no será como un síntoma que estemos matando a los ríos. No será como si el hijo matara a la madre. Y no será como si el hijo matara a la madre antes de haberse emancipado, cuando todavía necesita la leche nutricia para sobrevivir. ¿No será que el hijo se está transformando en un monstruo que, no contento con nutrirse gota a gota con el tesoro de la leche materna, prefiere abrirla el cuerpo para robarla directamente las fuerzas genésicas? Y no habrá que temer que al matar a la madre, el monstruo se mate también a sí mismo. Quizá estemos todavía a tiempo de salvar a los últimos ríos, porque yo me atrevo a anticiparles a ustedes que el día que el hombre haya matado solamente al 50% de los ríos del planeta, habrá matado también al mar. Y el día que el hombre haya matado al mar, se habrá matado a sí mismo.
La próxima semana, Félix Rodríguez de la Fuente nos introducirá de nuevo en... La aventura de la vida. Una producción de Radio Nacional de España con efectos especiales de Carlos Machado. Montaje musical Eugenio Borrego. Control de sonido, José Soria. Realización Herminio Verdú.